familia, es un gusto enorme para mí estar de nuevo con todos ustedes. El día de hoy vamos a dar otra clase de colorimetría. La vez pasada hablamos de las alturas de tono y cómo formar nuestros propios matices si no contábamos con el color que deseábamos. Hoy vamos a hablar del fondo de aclaración y de las etapas de decoloración. Esto es sumamente importante para ti que te gusta mucho el color y quieres saber exactamente en qué etapa debes de llevar tu decoloración para obtener el tono deseado y que no te queden esos reflejos que tanto te molestan, el amarillo pollito, ese reflejo naranja o ese reflejo rojo. Te garantizo que con esta clase te va a quedar perfectamente bien claro cómo llevar tu decoloración a un nivel exacto. ¿Qué son los fondos de aclaración? Estos tonos son los que se presentan a medida que vamos avanzando en la decoloración. Este tema es uno de los más importantes de la colorimetría, así es que por favor a poner atención y repetirlo una y otra vez el video hasta que les quede perfectamente claro. Yo les voy a recomendar que copien esta gráfica y si es posible ustedes la practiquen en casita para que les quede perfectamente claro esta clase. Esta tabla les va a servir para cuando vayan a realizar una decoloración o extracción de tinte negro. Ustedes van a observar cómo el cabello va tomando diferentes tonalidades y por qué razón, y en este momento yo se los explico. Aquí vamos a ver las alturas de tono. Vamos a empezar con el negro, que es 1, el 2 es moreno, el 3 es castaño oscuro, el 4 es un castaño medio, el 5 es castaño claro, el 6 es rubio oscuro, el 7 es rubio medio y el 8 es rubio claro. El 9 es rubio muy claro y el 10 es un rubio extra claro. Aquí están las alturas de tono. Ahora vamos a ver el fondo de aclaración de cada uno de estos tonos. Para comprender mejor el término de decoloración o extracción de color, en ocasiones me escuchan que digo voy a decolorar, en otras ocasiones digo voy a hacer una extracción de color. Decoloración es cuando es un cabello natural. Extracción de color es cuando ya hay pigmentos en ese cabello. Por eso en este momento yo me refiero a una decoloración o extracción de color porque estos niveles de aclaración se nos pueden presentar en los dos casos. Si tenemos un tinte negro, moreno o castaño oscuro o castaño mediano, ya sea teñido o natural, su fondo de aclaración siempre va a ser roja. Siempre estos tintes van a tener su fondo de aclaración rojo. Es por eso que muchas de ustedes, no sé si les ha tocado, que se tiñen el cabello por primera vez y dice, me apliqué un cenizo y me quedó el reflejo rojo. Les quedó el reflejo rojo porque están en un fondo de aclaración rojo. Recuerden, estos 4 tonos tienen un fondo de aclaración roja. Así se apliquen tintes cenizos, van a quedar con un reflejo rojizo. Ahora vamos con los siguientes tonos. El 5 es castaño claro. Aquí este ya tiene un fondo de aclaración rojo naranja. Si ustedes se fijan, ya la intensidad del rojo va bajando, ya predomina un poco más el naranja. En un rubio oscuro tenemos un fondo de aclaración naranja. Vamos eliminando ya el reflejo rojo. A la altura del 7, que es un rubio medio, vamos a obtener un amarillo naranja, es su fondo de aclaración, o puede ser un naranja amarillo. A la altura de 8, que es un rubio claro, vamos a obtener un amarillo
patito, le llamamos así porque es un amarillo intenso. A la altura del 9, que es un rubio muy claro, vamos a obtener un amarillo pálido. Aquí, si ustedes observan, ya los pigmentos van desapareciendo. A la altura de 10, que es un rubio extra claro, vamos a obtener un amarillo muy pálido. Esta es la aclaración ideal para aplicar cualquier coloración. ¿Qué nos está queriendo decir esta tabla? Que a veces llegan clientas al salón y quieren un tono plata y tienen a la altura de negro o un castaño medio. Y nosotros sabemos que para obtener un plata, pues necesitamos definitivamente un amarillo muy claro. Y nos ponemos a pensar, bueno, ¿es tinturada de negro o es cabello natural? Y pensamos en todo el camino que tenemos que recorrer para llegar a este fondo de aclaración que es el que necesitamos para realizar un plata. Y generalmente quieren lograr este tono en una sola aplicación y no durar en el salón más de 3 horas. Y nosotros como profesionales sabemos que en ese periodo de tiempo definitivamente no lo podemos lograr, y también sabemos que llevar el cabello en un día a un procedimiento tan alto, corremos el riesgo de dañar la hebra capilar. Es por eso la importancia de conocer esta tabla para que nosotros podamos hablar con nuestra clienta y decirle, ¿sabes qué? En este momento, porque tu cabello está teñido de este tono oscuro de castaño o porque tu cabello es natural, no te garantizo aplicarte el plata hoy en este día. Vamos a empezar con la decoloración o extracción de color con todo el cuidado posible y veamos cómo va evolucionando esta sin que dañemos el cabello. Vamos a iniciar la decoloración o extracción de color primeramente con oxidante en crema y polvo decolorante de 30 volúmenes, respetando el crecimiento. Vamos a dar un tiempo de pose de 45 minutos o menor tiempo, pero no más. Lavamos y hacemos nuestra segunda aplicación, ya sería con 20 volúmenes, y vemos hasta qué etapa nos va llevando nuestra decoloración o extracción de color. Si la primera decoloración la dejaste a la altura de un 7, que es un rubio medio, y te quedó un fondo de aclaración amarillo naranja, lo más recomendable es que a esta altura tú neutralices ese reflejo y apliques un tono con el cual la clienta se sienta cómoda. Y le comentas, ¿sabes qué? Estamos a mitad de proceso, nos vamos a esperar unos 15 días, un mes. En ese lapso de tiempo me tienes que ayudar aplicándote tratamientos porque en la siguiente extracción o decoloración posiblemente lleguemos a conseguir el tono amarillo pálido, que es el que necesito para aplicar el plata que tanto deseas. Ya pasó el mes y la clienta regresa de nuevo a continuar con su extracción de color. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a empezar con polvo decolorante y oxidante de 20 volúmenes en crema. Vamos a dar un tiempo de pose, máximo 45 minutos. Enjuagamos, retiramos con un champú neutro y volvemos a aplicar polvo decolorante con oxidante de 10 volúmenes. Damos su tiempo de pose, que posiblemente sea menos tiempo, aplicamos en el crecimiento y ya vamos a obtener el amarillo pálido. Si no lo obtenemos y nos quedamos con el amarillo patito, podemos hacer una tercera aplicación, pero les recomiendo que esperemos unos 15 días o un mes. Por favor, no traten de llevar una extracción o decoloración de cabello de una cuando hay tinte negro o estás en estos reflejos, en esta concentración de color.
Si es posible, hágalo hasta en 3 aplicaciones. ¿Cuándo podemos nosotros quizás a la primera llegar a este fondo de aclaración? Cuando la clienta tiene a la altura de ya sea tinturado o color natural a la altura 8 o 9. Con esas alturas de tono nosotros no vamos a tener ningún problema. El mismo día podemos alcanzar este fondo de aclaración. ¿Te gustaría recibir notificaciones cada vez que suba un video? Es muy sencillo, solo tienes que suscribirte en mi canal, tocar la campana y martes y viernes te llegarán las notificaciones del nuevo video que estoy subiendo. Y recuerda, estamos dando clases en línea donde aprenderás lo básico de la colorimetría sin enredarte tanto. Es muy importante que ustedes conozcan las 7 etapas de decoloración, porque cuando les hablen que en qué etapa te quedaste, en la primera, segunda o tercera, ustedes ya van a saber qué fondo de aclaración tiene cada una de ellas. La mayoría de las líneas se manejan por etapas. Todas hablan casi de las 7 etapas de la decoloración. Esta tabla también es importante que la memoricen. Si hablamos de la primera etapa, recuerden que es roja, y está en el castaño, el negro, el moreno y el castaño oscuro. La segunda etapa es el rojo naranja. La tercera etapa ya obtenemos un naranja. La cuarta etapa es un naranja amarillo. La quinta etapa es un amarillo patito, ese amarillo concentrado que difícilmente podemos quitar. La sexta etapa es un amarillo pálido. Y la séptima etapa es el amarillo extra claro. Si ustedes quieren aplicar un cobrizo puro, ese cobrizo que les quede muy padre con sus reflejos bien definidos, ustedes van a saber que necesitan llevar una aclaración a la tercera etapa. Si ustedes aplican el cobrizo sobre esta etapa, créanme que les va a quedar un tono hermoso, intenso y bien definido. Si ustedes quieren un cobrizo pero que no sea tan claro ni tan intenso, lo pueden aplicar en un cabello decolorado que esté a la segunda etapa, que tenga su fondo de aclaración rojo naranja. No sé si les ha pasado que se aplican tonos rojos en cabellos que están quizás en la cuarta etapa o en la quinta etapa y dicen, ¿sabes qué? Rápido se me deslavó, así se me botó el color. Se botó porque no tenía su fondo de aclaración correspondiente. Si yo hubiese aplicado ese rojo en la primera etapa, créanme que ese tono no se deslava. Por eso es importante que ustedes conozcan qué fondo de aclaración deben de tener antes de aplicar cualquier tinte. Si van a aplicar el plata, definitivamente ustedes necesitan llegar a la séptima etapa, donde van a encontrar el amarillo extra claro, un cabello casi blanco. Esta es la etapa ideal para aplicar el tono plata. Si quieres un rubio beige o nacarado, la etapa ideal para ese tono es la sexta etapa, que es amarillo pálido. Si quieres un tono dorado y que este te perdure, la etapa ideal es la quinta, y así sucesivamente. Ustedes tienen que fijarse qué etapa de decoloración necesitan para que sus tintes tengan mayor durabilidad y para que entiendan por qué los tonos cenizos no duran, porque no están en la etapa adecuada para que se fije ese tono. Si quieren un naranja, ya saben que se tienen que ir a la tercera etapa. Si quieren un rojo definido, no lo apliquen en una quinta etapa porque se va a deslavar rápido.
Espero que practiquen esta tabla, los fondos de aclaración, las etapas, que son 7 las etapas de decoloración, las alturas de tono y qué color me va dejando cada altura de tono. Gracias, querida familia, por acompañarme en estos espacios de belleza que están hechos especialmente para ustedes. Si quieren que siga subiendo videos de clases en línea y qué temas les gustaría que siguiera tocando, solamente me lo tienen que escribir aquí abajito del video. Recuerden que para mí sus comentarios son sumamente importantes y en base a eso son estos videos. Y les mando un gran abrazo y muchísimas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.